Bien, pues aquí estamos de nuevo. Otra vez ley de Coulomb. Ahora son 4 cargas colocadas en los vértices de un cuadrado. Dice, se colocan 4 cargas, cada una de ellas en la esquina de un cuadrado del lado A. La magnitud de las cargas es idéntica e igual a Q. 2 cargas son positivas y 2 negativas. Una quinta carga de la misma magnitud y positiva se coloca en el centro del cuadrado. Calcula la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre esta quinta carga. Sí. Inciso A, las cargas se colocan alternadamente, es decir, positiva, negativa, positiva, negativa. Inciso B, las cargas se colocan consecutivamente 2 positivas y 2 negativas. Bueno, aquí vamos a suponer está la carga 1, la carga 2, la 3, la 4, en un cuadrado del lado A. La diagonal del cuadrado, recuerden que genera triángulos isósceles y rectángulos además. Las diagonales son perpendiculares y la diagonal se puede obtener por teorema de Pitágoras porque va a tener 2 catetos del lado A. Y la diagonal pues va a ser prácticamente elevada al cuadrado la primera longitud, que es A, el primer cateto, más elevada al cuadrado el segundo cateto. Se suman y da 2A cuadrada, pero la raíz de 2A cuadrada va a ser raíz de 2A. Y los ángulos que genera la diagonal son de 45 grados. ¿Por qué la diagonal? Porque hay una quinta carga exactamente en el centro de la diagonal, donde se cruzan ambas diagonales. Aquí está el esquema, aquí está la quinta carga. Si es positiva, y vamos a colocar una carga positiva, negativa, positiva, negativa. La carga positiva, número 1, genera una repulsión hacia arriba sobre la carga Q5. Pero la otra carga, la Q3, que también es positiva y que está en la contraesquina, genera la misma fuerza, en el mismo sentido, bueno, en el sentido contrario también, de repulsión. ¿Qué va a ocurrir? Que si F15 y F35 tienen la misma magnitud, se van a anular porque tienen exactamente el mismo, no el mismo sentido, sentido contrario con la misma inclinación. 45 grados por abajo de la horizontal, 45 grados por arriba de la horizontal. Lo mismo ocurre para la fuerza F25 y F45. F25 es la carga Q2, que si la colocamos negativa va a generar una tracción y jala a la carga que está en medio, hacia abajo y a la derecha. La carga que está en la esquina, Q4, la esquina superior izquierda, va a jalar a la izquierda y va a jalar hacia arriba. Y entonces F45 y F25 tienen sentidos opuestos. Si esas fuerzas son iguales, se van a anular y la fuerza resultante sería 0. Vamos a verificar, sabemos que por la ley de Coulomb, la fuerza está dada por K, Q1, Q2 sobre R cuadrada. Los valores absolutos de las cargas implica que yo le voy a dar el sentido de acuerdo a cómo estén en mi diagrama, ya es un diagrama bidimensional. Todas las cargas son iguales, entonces Q1 es igual a Q2, es igual a Q3, es igual a Q4, pero en magnitud. Algunas positivas, otras negativas y todas valen Q. Para R cuadrada, respecto a la carga que está en el centro, R es la mitad de una diagonal. Si aquí tenemos que la diagonal vale raíz de 2A, vamos a saber que R es la raíz de 2A, pero dividida entre 2. Por lo tanto, esta longitud se va a elevar al cuadrado, y en cada una de ellas, la fuerza F1, la fuerza F15, la fuerza F25 y la fuerza F35 es igual a la fuerza F45. Todas involucran a la constante K, a la carga por la carga, todas valen lo mismo, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, siempre va a resultar Q por Q, porque en este caso son de la misma magnitud, y para todas ellas la distancia de cada carga a la carga de referencia, que es Q5, es la mitad de la diagonal, y R cuadrada es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Q por Q, Q cuadrada, K, Q cuadrada, raíz de 2 al cuadrado se vuelve 2, y este 2 al cuadrado se vuelve 4, se vuelve un medio, sería entre un medio. Esto al final es 2K, Q cuadrada. Esa es la magnitud de cada una de esas fuerzas. Ya tenemos la magnitud en función de Q y en función de A. Aquí la raíz de 2A, y aquí va a quedar A cuadrada sobre A cuadrada. Bueno, pero dijimos que las fuerzas son exactamente iguales en magnitud. Y F15 y F35 van en sentidos contrarios, con la misma dirección. Bueno, una en 45 grados, que es F15, y la otra 225, se van a anular.
Igual ocurre con F4,5 y F2,5. Entonces, dado que se anulan entre sí, la fuerza resultante es 0. Eso es cuando la carga Q5 está en el centro del cuadrado, que las 4 cargas son iguales, 2 positivas, 2 negativas, y se colocan de manera alternada. Ese es el inciso A. Para el inciso B, ya no es tan sencillo, pero también tiene ciertas ventajas. Para el inciso B, vamos a poner positiva y positiva en la parte de abajo del cuadrado, negativa y negativa en la parte de arriba del cuadrado. Aquí está el esquema sobre la carga Q5, cómo van a ser las fuerzas. F1,5 es de repulsión, entonces trata de empujar a la derecha y hacia arriba a la carga Q5. F2,5 también es repulsión, porque son positiva, positiva, y esta, recuerden, también es positiva. Entonces la repele hacia arriba y a la izquierda. Para las cargas negativas que están en la parte de arriba generan atracción. Entonces F3,5 va a ir hacia la derecha y hacia arriba, y F4,5 hacia la izquierda y hacia arriba. Ahora tenemos otra ventaja. Aquí el ángulo para todas ellas es de 45 grados respecto a la horizontal. Por lo tanto, las componentes en X y en Y se van a multiplicar por el seno de 45 y por el coseno de 45, que para este caso vale raíz de 2 sobre 2. Tenemos una ventaja nuevamente. Dada que todas las fuerzas valen lo mismo, la magnitud de F1,5, F2,5, F3,5 y F4,5, vamos a ponerle simplemente F, es KQ cuadrada sobre A cuadrada multiplicada por 2, que es el resultado que obtuvimos aquí. Esa fuerza tiene componente en X y en Y en cada uno de los casos. Si multiplico por el seno de 45 y el coseno de 45 y le asignamos el signo dependiendo del sentido, podría expresar todas mis fuerzas por medio de componentes. Pero ¿qué va a ocurrir? F1,5 y F2,5, una va a la izquierda y otra va a la derecha. La componente en X de esta es la misma componente en X porque es el mismo ángulo. Como la magnitud vale lo mismo, se multiplica por el mismo coseno del ángulo. Y entonces F1,5 en X es igual a F2,5 en X, pero en magnitud, pero una va a la izquierda y otra va a la derecha. Por lo tanto, se anulan las componentes en X. Lo mismo ocurre para F3,5 y para F4,5. Entonces, ¿qué va a resultar? No va a haber fuerzas resultantes en X. Yo podría poner que la fuerza resultante en X vale 0. Para la fuerza resultante en Y, tenemos que observar que todas las componentes en Y van a ir hacia arriba. Y entonces yo tendría que plantear que la suma de fuerzas resultantes en Y, o la suma de fuerzas en Y, vamos a quitar ahorita el resultante. La suma de fuerzas en Y es precisamente la resultante en Y. Y esa equivale a F1,5 en Y, más F2,5 en Y, más F3,5 en Y, más F4,5 en Y. Todas ellas se van a multiplicar por el seno del ángulo que le corresponde, y en todas ellas el ángulo es 45, 45 por arriba de la vertical, de la horizontal, perdón. Y entonces cuando yo multiplique, voy a tener que multiplicar por el seno de 45 por raíz de 2 sobre 2. Y entonces todas se multiplican por el seno de 45, entonces la resultante en Y, sabemos que estas 4 fuerzas, la magnitud de F1,5 es la misma para todas, y eso es F. Se va a multiplicar por el seno de 45 para calcular la componente en Y, pero esto se va a sumar 4 veces, pues se multiplica por 4. Y entonces la resultante en Y va a ser 4 veces, ¿cuánto vale la fuerza F? 2KQ cuadrada sobre A cuadrada. Y el seno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Pero A cuadrada, ahí está aquí el 2 precisamente, porque la longitud es la mitad de la diagonal. ¿Qué va a quedar? 2 y 2 se simplifica y va a quedar simplemente 4 raíz de 2 KQ cuadrada sobre A cuadrada. Pues esa es la fuerza resultante en Y. Y como no hay componente en X, pues la fuerza resultante la podemos presentar como 4 raíz de 2 KQ cuadrada sobre A cuadrada en la dirección J, y va dirigido todo hacia arriba. Bueno, ya está nuestro problema. Si lo ponemos en otra distribución, si ponemos ahora positiva, positiva, negativa y negativa,
La resultante ahora sería de repulsión hacia la derecha y de atracción hacia la derecha. Entonces la resultante tendría el mismo valor, la misma magnitud, pero ahora tendría componente solamente horizontal en X. Hasta aquí este problema, espero que hayan entendido.